Continuamos a esta hora de la mañana a través de las pantallas de Canal 11, el nuestro, y también seguimos a través de Radio Fe y Alegría en la mañana del día de hoy. Permítanos a saludar a Aarón Olmos, quien es profesor en el Centro de Finanzas de IESA. Además es docente e investigador universitario, estudioso de la economía digital y sus implicaciones para la sociedad, economía, empresas y relaciones económicas y productivas, y es quien nos acompaña en la mañana del día de hoy. Profesor Aarón Olmos, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de economía en nuestro país necesariamente nos obliga a mirar poder adquisitivo, que es lo que más se resiente la gente, cuánto cobra al mes y para qué le alcanza. Y por supuesto que ahí entran algunos indicadores, algunos marcadores económicos que le permiten a la gente hacerse una idea de cómo está la economía venezolana. En los últimos días hemos visto el comportamiento de un tipo de cambio, el oficial, el del Banco Central de Venezuela, que a pesar de la insistencia del gobierno nacional de no hablar de mercados no oficiales, pues sí sigue registrando una devaluación importante del bolívar. ¿Cómo entender eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las variables que interactúan para que ese valor se fije diariamente? Bueno, seguimos teniendo un sistema de fijación de precio en términos de una moneda extranjera, ¿no? Si bien tú lo dices bien, de un tiempo acá no se habla de otra cosa que no sea el tipo de cambio oficial. Ese tipo de cambio oficial pues sigue creciendo, ¿no? En lo que va de año, por ejemplo, se ha ubicado pues de 52 bolívares que estuvo el 2 de enero a ya más de 124, ¿no? Es un aumento de más del 130% del tipo de cambio oficial, por ejemplo, ¿no? El Ejecutivo Nacional a la fecha, hasta el mes pasado, al día de ayer, el mes de julio, se habían hecho 39 intervenciones. Y esas 39 intervenciones sumaban 2.340 millones de dólares, ¿no? Esta es una cantidad que es muy inferior a los primeros 7 meses del año pasado, ¿no? Sigue siendo inferior la oferta a la demanda que hay de divisa. Y esto presiona entonces al alza ese tipo de cambio y hace que la fijación de precios crezca a mayor velocidad, ¿no? Lo que hace que también el poder de compra sea menor. Y bueno, tengamos esa pérdida de poder de compra, de poder adquisitivo, cosa que no se corrige solamente con intervenciones, sino que hay que pensar ya más en otras herramientas de política económica, ¿no? ¿Cuáles son esos otros elementos que habría que mirar? Porque, insisto, a veces en un intento de simplificar la comprensión del asunto, creemos que solo si atajamos el tipo de cambio, ya con eso resolvemos el tema de precios y va a alcanzar más lo que ganamos mensualmente. ¿Qué otras variantes, qué otras aristas tendrían que moverse, qué otros elementos van incidiendo en que podamos tener la posibilidad de comprar más o al menos comprar lo mismo que el mes pasado y el anterior mes con lo mismo que seguimos ganando ahora? Mira, para que eso pase, para comprar más o comprar lo mismo con la misma cantidad de ingresos semana a semana, habría que darle valor al bolívar o evitar que el tipo de cambio siga creciendo, ¿no? Cualquiera de las dos opciones que redundan en lo mismo tendría que fortalecer el poder de compra, ¿no? El ingreso de las personas. El tema con esto es que eso no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Y efectivamente, pues, además de temas de intervención cambiaria y bueno, lo que está haciendo el Ejecutivo Nacional ahora, que es enviar estas transferencias directas, ¿no? Vía plataforma digital. Bueno, habría que comenzar a hablar también de temas fiscales, temas de encaje legal, volver a tener posibilidades de crédito, ¿no? De la mano de la banca. Y para eso hay que modificar el encaje legal, por ejemplo, ¿no? El encaje legal que sigue estando en 73% y sigue siendo tan elevado, ¿no? Para que las personas puedan de alguna manera utilizar un crédito que no sea tan costoso. El tipo de interés de una tarjeta de crédito, por ejemplo, para una persona es 60% anual, ¿no? Y vaya que cuando los montos se van acumulando, ese tipo de interés pesa bastante para poder pagar. Ahora, en medio de todo esto, ¿cuáles son las alternativas que puede tener la gente? Es decir, cómo proteger el dinero, incluso con los que tienen un poquito más, pero tienen la sensación
de que no pueden invertir o gastar todo y quieren ahorrar. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué alternativas existen en Mira, este contexto venezolano? la protección del dinero pasa por la búsqueda de los mejores precios, ¿no? Los mejores precios pasan por la asignación de estos en función del tipo de cambio en principio oficial, ¿no? Luego pasa por la compra de bienes y servicios, la adquisición de bienes y servicios, quizás en volumen, ¿no? Hacer el esfuerzo de no comprar 2 unidades, 3 unidades, sino tratar de hacer el esfuerzo de comprar una caja, una docena, una paca, un guacal, ¿no? Es decir, en cantidad para que el efecto precio de alguna manera lo veamos al disminuirse por unidad, ¿no? Pero por otro lado también pasa por tener otras herramientas para impulsar el poder de compra. Si no es por la vía del aumento real de poder de compra, o sea, el real del salario, bueno, estamos hablando quizás de mecanismos de financiamiento, y ya conversamos un poquito sobre el tema del crédito, que hay personas que tienen tarjetas de crédito con montos interesantes, pero oye, un 60% de eso anual es bastante elevado, ¿no? Entonces quizás tenemos herramientas de financiamiento, de compras a plazo, que se han convertido en Venezuela en una plataforma importante para proveer a las personas pues, de herramientas adicionales, ¿no? Un poder de compra adicional. No lo puedo comprar completo hoy, pero me puedo llevar el producto y voy pagando cuotas, que es lo que hemos visto, algo que ya existía, ¿no? Por parte de los comercios, solamente que ahora se ha democratizado y se ha instaurado bajo la vía digital con plataformas. No solamente la aplicación que todo el mundo conoce, sino otras tantas que han crecido para hacer competencia y que hacen, pues que al final de cuentas el consumidor tenga herramientas que le permitan comprar más, ¿no? Profesor Aarón, tenemos que hacer una pausa, pero le voy a pedir que se quede con nosotros, porque todavía hay mucho más en lo que ahondar en este tema. Ustedes tampoco se vayan, que después de la pausa seguimos con más. Continuamos a esta hora de la mañana a través de las pantallas de Canal 11, el nuestro, y también a través de la señal de Radio Fe y Alegría, transmitiendo asimismo a través de nuestro canal en YouTube, Fe y Alegría Media, por donde pueden vernos, escucharnos y hacer sus comentarios también en la sala de chat, en el chat en vivo. Son las 8:33 minutos, estamos conversando con Aarón Olmos, quien es el profesor del Centro de Finanzas del IESA, docente e investigador universitario, estudioso de la economía digital y sus implicaciones en la sociedad, en la economía, en las empresas y en las relaciones económicas y productivas. Profesor, en medio de todo esto hay un mundo que sigue avanzando. Hay una evolución importante en los mecanismos, en los métodos que se usan para pagar. Y Venezuela, de una manera forzada, tuvo que ir ideando maneras de solventar en algún momento, por ejemplo, la escasez de dinero en efectivo, porque los niveles de inflación no nos permitían andar con una carretilla de billetes que necesitábamos para pagar cosas que valían casi nada, pero en papel moneda significaba un volumen mucho más grande a la vista de lo que realmente, del valor que tenía. Y eso nos fue acelerando el paso a una transición de manejo de otros mecanismos en los que el mundo también se va embarcando. ¿Cómo entender esto y cómo sacarle, o cómo los venezolanos le hemos sacado el mejor provecho y cómo lo podemos seguir haciendo también para ir sorteando, seguir sorteando las dificultades que nos va poniendo el contexto tan complejo de la economía venezolana? Bueno, tú lo recuerdas muy bien, ¿no? De hecho, la creación del pago móvil para nosotros, para Venezuela, fue resultado de una situación de escasez de efectivo, ¿no? Que permitió que la banca se uniera bajo la visión de Sudeban, el Ministerio de Finanzas, pues, y banca pública y privada, terminaron desarrollando esta herramienta que con 3 datos pues la gente puede hacer transferencias. Luego se permitió que esto fuese 24/7, 365, los fines de semana también.
Y bueno, Venezuela, como tú lo dices, ha transitado por estos medios digitales por necesidad más que por un tema de búsqueda de innovaciones financieras, ¿no? Entonces, bueno, el país está posicionado como uno de los primeros en América Latina en adopción de nuevas tecnologías financieras, bancarias y parabancarias, ¿no? No solamente es la banca que crea programas o software, que son dispositivos para poder tener acceso a sus cuentas, sino que también son empresas de tecnología, fintech venezolanas e internacionales que han creado sus espacios, ¿no? No por nada Banco Central regula a los proveedores de pagos no bancarios. Una CRIP, independientemente que esté intervenida, sigue regulando el espectro de criptoactivos y Sudeban regula el espectro que tiene que ver con tecnología financiera bancaria. Entonces, bueno, Venezuela es un país que no solamente medios digitales bancarios, sino también desarrollo de plataformas digitales, aplicaciones, uso de criptoactivos, que hoy por hoy se han convertido en algo tan importante, además que el desarrollo de aplicaciones por parte de empresas que permiten compras a plazos, ¿no? Entonces, todo eso es digital y todo eso permite que la gente potencie su poder de compra, ¿no? ¿Cuánto esto nos ayuda a participar de la dinámica global de la economía? Sobre todo en el panorama de restricciones que padece nuestro país, sin entrar a analizar las causas y la profundidad de sus consecuencias. Uno de los elementos que más perturbaba era la posibilidad de interactuar con otros actores más allá de nuestras fronteras. Estos caminos, estas alternativas digitales, ¿cuánto facilitan o no esa posibilidad de participar de la economía global? Mira, tú lo dices bien, si no se tuviese quizás este tema de las restricciones, ¿no?, financieras puestas de unos años a la fecha, quizás nuestro país pudiese estar aún más conectado con el resto del mundo, ¿no? Sin embargo, en la actualidad vemos cosas particulares. Venezuela es uno de los países que siempre aparece en el índice de adopción cripto global de Chain Analysis, ¿no? Un estudio que se llevó en 2023 en el IESA, se pudo pues constatar que un 53% de las personas envían sus remesas por vías alternativas, ¿no? A las tradicionales, o el Fargo, o el Western Union, estas empresas, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros, más allá de los obstáculos impuestos por dinámica económica, por temas geopolíticos, las razones que sea, siempre Venezuela está conectando con estas nuevas herramientas, ¿no? Y el uso de estos medios alternativos de pago, es decir, más allá del dinero de Banco Central o del dinero de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, los datos digitales que se están usando, de verdad que para nosotros se ha convertido en algo normal, ¿no? O sea, es normal que una persona de repente vaya a pagar en algún lugar y pregunte cuáles son los medios que aceptan, pueda pagar en bolívares, pueda pagar en divisas, divisas digitales, pueda usar un PayPal, pueda usar cripto. Todo esto de alguna manera está presente para nosotros, ¿no? En este sentido, ¿hay algún registro que nos aproxime a medir qué tanto hemos avanzado en que más comercios, en que más empresas vayan poniendo estas opciones a disposición de sus clientes, de sus consumidores, para facilitar con distintos mecanismos de pago y poder aumentar sus ganancias, poder abrir posibilidades de inversión, etcétera? Bueno, los niveles de bancarización son muy elevados en Venezuela, hablando de un 85, 88%, ¿no? Muchísima gente tiene conexión con la banca, más allá del tema de las pensiones, las cuentas personales, las cuentas de empresa, están allí, ¿no? El otorgamiento de puntos de venta a personas naturales y jurídicas también es muy elevado. El uso de las plataformas digitales, el uso del pago móvil se ha convertido en algo muy rutinario. Las transferencias bancarias vía plataformas, vía apps o vía web también, y la mayor presencia de aplicaciones en los teléfonos de todos nosotros como mecanismos de pago es muy evidente, ¿no? Venezuela es un país que, según datos de Chainalysis, por ejemplo, estaría montada 2024 sobre 51 mil millones de dólares en operaciones cripto, ¿no? Y son operaciones cripto que se hacen dentro y fuera del país, ¿no? Y vaya que es bastante, ¿no? Tomando en consideración que las reservas internacionales están alrededor de los 10 mil millones las totales, ¿no? Estamos hablando de 5 veces las reservas internacionales en operaciones cripto de parte de un país latinoamericano como Venezuela. Eso es bastante para decir, ¿no?
Ahora, lo hemos conversado en otras ocasiones, cuánto estas alternativas pueden representar una posibilidad de inversión también para la gente de a pie, ya no desde el punto de vista de quienes desarrollan su emprendimiento, se convierten luego en empresarios y miran esto con la alternativa, sino como los venezolanos y venezolanas de a pie que buscan proteger su dinero y que en primera instancia entendieron y aprendieron a comprar divisas. Pero luego, si no consiguen ahora los dólares o cualquier otra moneda en la que entiendan puede estar protegido su dinero, ¿cómo ir mirando estas otras alternativas de inversión y entender dónde encontrar, cómo entender que se mueven estas dinámicas y qué peso pueden tener para la posibilidad de ahorro, por ejemplo, para los ciudadanos comunes? Fíjate, para poder entender, como tú bien lo dices, hay que educarse, ¿no? El día de ayer tuvimos en el Instituto de Estudios Superiores de Administración un taller que se llamaba Digitalización Monetaria y Criptoactivos, ¿no? Y allí más de 30 personas, casi 40 personas estuvieron presentes para agregarse valor y hacer lo que estás comentando, ¿no? Cómo yo puedo de alguna manera usar estas herramientas para potenciar mi actividad personal o mi negocio, ¿no? Muchas personas de banco, muchas personas de empresas que están interesados en entender cómo se usan por lo menos los criptoactivos estables que son tan presentes en el país, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto pasa por formarse, por educarse, ¿no? La idea no es caer en una estafa, la idea no es caer en manos de gente inescrupulosa que busca sacar provecho a la necesidad ajena. La idea es entender que estas herramientas están ahí para todo el mundo, que no es algo exclusivo de gente con mucho nivel o gente con mucho dinero. Tener un teléfono que permita bajar una aplicación y entender cómo funciona, podemos hacerlo. Tú lo dices bien. Una persona busca quizás respaldar el fruto de su trabajo o el resultado de su negocio en una moneda distinta a la nuestra y quizás tiene dificultades para poder ubicar estas divisas, ¿no? Precisamente porque la oferta que hay es muy poca con respecto a la gran demanda que hay. Y es allí donde estos espacios digitales, estas plataformas P2P que venden por lo menos criptomonedas estables, se hacen grandes, ¿no? Muchas personas pueden transformar sus bolívares allí en los famosos USDT, USDC o BUSD, que son de los criptoactivos más usados, ¿no? Entonces, de alguna manera, entender eso es importante porque le permite a las personas planificarse financieramente y resguardar del efecto de la inflación, inclusive el tipo de cambio, el fruto de su trabajo. Profesor Aaron, vamos a hacer una última pausa y regresamos en la parte final. Quisiera que pudiera dejarnos algunos tips o recomendaciones, bien sea de lugares o de portales o de cuentas donde la gente puede tener más información, incluso donde puede formarse, por ejemplo, el IESA en estos temas y poder ir avanzando, involucrándose, entendiendo un poco más cómo van funcionando los mercados, cómo se comporta el mercado venezolano respecto al mercado global y poder empatarse en esta dinámica. Hablamos de eso al regreso de la pausa. Ustedes no se muevan, que enseguida estamos de vuelta con más. Continuamos a esta hora de la mañana a través de las pantallas de Canal 11, el nuestro, y también a través de la señal de Radio Fe y Alegría en el dial 88.1 FM en la ciudad de Maracaibo. Asimismo, recuerden, estamos transmitiendo de forma simultánea a través de nuestro canal en YouTube, Fe y Alegría Media. A esta hora estamos conversando con Aarón Olmos. Él es profesor del Centro de Finanzas del IESA, docente, investigador universitario, además estudioso de la economía digital y sus implicaciones. Decíamos, profesor, antes de ir a la pausa, ¿dónde la gente puede encontrar más información? ¿Cómo ir educándose? ¿Por dónde empezar? ¿Con quién apoyarse? ¿Y qué tiene que saber de cómo va transformándose el mundo de
de los mecanismos de pago, del manejo del dinero, de la economía, que impactan de manera directa en nuestra cotidianidad. Bueno, acá en el país tenemos, gracias a Dios, ¿verdad?, una cantidad de espacios para tener información al respecto, ¿no? Bueno, evidentemente el Instituto, el IESA, tiene no solamente su revista Debates IESA, los invito a visitar el sitio web debatesiesa.com. Ahí van a encontrar artículos importantes, actualizados sobre economía, estrategia, finanzas, mercadeo, políticas públicas, por ejemplo. Hay muchos artículos vinculados al tema de medios de pago, de criptoactivos, del sistema bancario, de tecnología vinculado con estas herramientas, ¿no? El instituto también tiene una oferta abierta muy importante, orientada a temas de inteligencia artificial, medios de pago alternativos, finanzas, flujo de caja, efectivo, para entender el efecto que tiene las variables macroeconómicas, pues a nivel personal y a nivel empresarial. Es importante también recordar que la Asociación Bancaria Nacional ha tenido en estos últimos meses un enfoque muy importante orientado a la formación y a la educación, en principio del sector, del uso de las nuevas tecnologías y elementos de riesgo y seguridad a través de unos seminarios que han hecho, uno en ciberseguridad y el otro en Web3, ¿no? Muchas de estas actividades quedan luego colgadas en las redes sociales y en los canales digitales de los entes, ¿no? Por lo menos en el canal de YouTube del IESA, IESA School of Management, pueden conseguirlo, colocan el canal de IESA en YouTube, van a conseguir también mucha información. En nuestras universidades han comenzado a abrirse a formar y a educar. Sus áreas de formación también tienen espacios importantes para hablarnos de estos temas. La Universidad Central con la Facultad de Ciencias en la Escuela de Computación, la Universidad Católica con su Academia ETC, y otras universidades en el país también han tenido iniciativas para formar y educar en estos temas. Lo importante es que hay bastante información para ver si uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto tomo yo y qué tanto me es útil todo lo que me dicen, ¿no? Y básicamente aquí la idea es, bueno, leer los contenidos, saber de qué van estas formaciones y entender realmente cómo me sirve esto a mí, ¿no? O sea, yo estoy interesado en aprender de cripto, bueno, déjame ver cuál de estos espacios me ofrece la mejor información que yo pueda aplicar, porque a veces nos quedamos aquí arriba, ¿no?, hablando de teorías, pero la intención es poder bajar eso y conectar con nuestra realidad. Es allí donde, por allí próximamente en el IESA vamos a tener una formación, vamos a repetir, Dios mediante, la experiencia de criptoactivos y medios alternativos de pago, ¿no?, de la digitalización monetaria, pero por ahí viene también una formación vinculada al tema del registro contable de estas operaciones de cripto. Entonces, hay espacios para hacerse, ¿no? Y el IESA es uno de los principales para uno poder entender esto. Profesor Aaron Olmos, de verdad, muchísimas gracias, muy amable como siempre, por atender las cámaras y los micrófonos de Radio Fe y Alegría y Canal 11 del Zulia a esta hora de la mañana. Siempre a la orden, muchísimas gracias por la invitación. Ahí escuchábamos y veíamos, es el profesor Aaron Olmos, como les decía, él es profesor del Centro de Finanzas del IESA, además docente e investigador universitario, estudioso de la economía digital y sus implicaciones en la sociedad, en la economía, en las empresas y en las relaciones económicas y productivas, acompañándonos esta mañana para mirar algunos aspectos de la economía, entender un poco más lo que nos va pasando en la cotidianidad, entender también cómo se va moviendo esta dinámica a nivel global, cómo evoluciona, cómo los venezolanos y las venezolanas nos vamos insertando y siendo parte de esta transformación y cómo sacarle el mejor provecho y qué necesitamos aprender entonces para poder situarnos en el lugar más conveniente para nuestro beneficio y el beneficio, por supuesto, del país y de nuestra inversión, que lo que podamos hacer con las ganancias que tenemos por nuestra actividad productiva, pues se transforme en beneficio para nuestro entorno, para nuestra familia, con la información que necesitamos manejar. Esta entrevista, por supuesto, queda a disposición de todas y todos ustedes en nuestro canal en YouTube, Fe y Alegría Media, por si quieren repasarla, volver a consultarla o compartirla.